Para los médicos imperiales, esto fue algo raro, pues nunca habían visto que un noble llevara en brazos a un pequeño tan sucio como el que tenían enfrente. Pero como la petición venía directamente del príncipe heredero, no se atrevieron a cuestionarlo. Aunque ese niño pequeño era dócil, en los brazos de Xianliang todo el tiempo comenzó a luchar entonces y cubrió con firmeza el lado derecho de su cara, negándose a soltarla, sin importarle nada. Entonces, no importaba cuán hábiles fueran los médicos imperiales, si el paciente no cooperaba, no había nada que pudieran hacer. Los doctores miraron a Xianliang y él trató de calmarlo, hablando amablemente con el niño. Cuando le preguntó su nombre, el ojo de ese niño lo miró fijamente. Su pupila estaba tan negra como la obsidiana. Esta mirada que tenía era de terror, pues daba la sensación de que estaba poseído por el diablo, y esa no debería ser la mirada de un niño. Pasó un momento antes de que el niño bajara la cabeza y respondiera que cuando su madre vivía, le decía Hong Hong. Murmuró como si no quisiera decirlo, pero también parecía que estaba un poco avergonzado. Después de una pausa y de varias preguntas, Xianliang le sonrió suavemente y dijo que los médicos se ocuparían de sus heridas, así que necesitaba que bajara los brazos y se dejara de cubrir el rostro. El niño se negó a esto y Xianliang le preguntó por qué no quería que los médicos lo revisaran, a lo que él respondió con la palabra feo, dando a entender que no quería que lo vieran porque se consideraba feo. Xianliang prometió que no lo consideraría feo y que no lo miraría, pero Hong se negó, así que a los médicos no les quedó de otra más que hacer muchas preguntas más sobre sus síntomas para descubrir qué tan maltratado estaba. A medida que los médicos imperiales trabajaban, se sintieron cada vez más atemorizados. Xianliang escuchó los murmullos de asombro de los doctores y les preguntó cómo se encontraba Hong. Ante la pregunta, uno de los médicos imperiales no pudo evitar responder con otra pregunta. Majestad, ¿este pequeño niño realmente fue golpeado y arrastrado por las carreteras en un saco de yute? Xianliang respondió que sí, y el médico imperial respondió que nunca había visto a nadie como ese chico, pues tenía 5 costillas y 2 piernas rotas, además de una serie de lesiones grandes y pequeñas, y sumando a todo eso, permanecía consciente y conversaba mientras se sentaba como si nada en la silla, algo verdaderamente extraordinario para tratarse de un niño de 10 años. Al escuchar lo graves que eran las lesiones, Xianliang se puso aún más furioso con Qirong. Miró a ese niño y vio que estaba sentado allí en esa silla, como si no sintiera dolor, y lo estaba mirando con ese gran ojo negro izquierdo. Cuando notó que Xianliang lo había visto, inmediatamente giró la cabeza. Los médicos curaron las heridas del pequeño y aseguraron que se curaría en su totalidad con el tiempo. Xianliang se sintió aliviado y llevó al niño a la camilla para que descansara. En ese momento, los reyes entraron a la sala médica y exigieron una explicación. Qirong, desde una esquina, le gritó a su tía que lo salvara porque Feng Xin lo estaba sujetando como si fuera un criminal, y además lo acusó de haberle roto el brazo. Xianliang interrumpió el lloriqueo de su primo y explicó lo que le había hecho al niño. Al escuchar cómo se expresaba el príncipe heredero de aquel pequeño, Qirong estalló en carcajadas y aseguró que esa cosa solo quería verse lamentable ante el príncipe, pues en realidad era un pequeño demonio salvaje y cruel que había golpeado y mordido a sus lacayos, así que no les quedó de otra más que meterlo con mucho esfuerzo en un costal de yute y arrastrarlo por las calles con el carruaje. El rey le dirigió a la reina una mirada, con una expresión ligeramente triste, y le pidió al doctor que atendiera el brazo del príncipe Xiaojing, alias Qirong, para después declarar que el carruaje dorado sería confiscado permanentemente y Qirong estaría encerrado en la cárcel un mes. A Xianliang le pareció que un mes de castigo era muy poco tiempo para que alguien como su primo se arrepintiera de sus malas acciones. Entonces, Qirong admitió haberse portado mal, pero dijo que él no era el único que se había portado mal y le pidió a su tío que castigara a Feng Xin por romperle el brazo. El rey, aunque no era tan cariñoso con Qirong como lo era con la reina, se enojó mucho porque un sirviente se atrevió a golpear a un miembro de la familia real. Qirong lo sabía muy bien y para vengarse, como castigo le pidió a Feng Xin que se rompiera el brazo y luego se arrodillara para pedirle perdón. El rey estuvo de acuerdo con ese castigo,
pero Xianliang le reclamó que si había de castigar a alguien, que lo castigaran a él, ya que Feng Xin era su sirviente y estaba bajo su mandato cuando le rompió el brazo a Qinong. Al oírlo decir esto, el rey se indignó una vez más. Este incidente le recordó la verdadera razón por la que quiso irse a entrenar artes marciales al monte. Todo el mundo creía que había insistido tanto en que lo dejaran irse del palacio porque quería mejorar sus habilidades con las artes marciales, la espada y tener una mente aguda para poder servir a su pueblo con sabiduría una vez que se convirtiera en el rey de Xianle. Pero en realidad, Xianliang sentía que no se llevaba bien con su padre y que era mejor vivir lo más lejos posible del palacio. Ahora, Xianliang se negaba obstinadamente a castigar a su sirviente, por lo que padre e hijo estaban empezando una acalorada discusión cuando de pronto se escuchó un fuerte crujido en la sala. La multitud se sobresaltó y miró hacia el origen del sonido para descubrir que el brazo derecho de Feng Xin caía sin fuerzas, exactamente como el brazo roto de Qinong. Xianliang estaba conmocionado y furioso porque su lacayo se atrevió a romperse el brazo para evitar una pelea entre el rey y el príncipe heredero. El sudor frío rodó por la frente de Feng Xin y sin decir una palabra, se arrodilló ante Qinong 3 veces. Qinong se sentía bastante orgulloso y se echó a reír a carcajadas. Después dijo que lo perdonaba y salió del lugar con una sonrisa triunfante en el rostro. El rey también parecía complacido y se fue sin decir ni una palabra. En ese momento, Xianliang recordó de repente que había otro niño pequeño todavía acostado en la cama aquí en la enfermería. Los médicos le informaron a Xianliang que las heridas del niño ya habían sido atendidas, por lo que ya no había nada más que hacer, solo esperar que su cuerpo se recuperara con buenos cuidados y descanso. Xianliang se inclinó sobre el niño para preguntarle en dónde vivía para llevarlo a su casa, pero el pequeño dijo que no tenía un hogar. El príncipe se quedó pensativo un momento y resolvió que si no había un lugar al que pudiera regresar, entonces se lo llevaría con él al monte Taikang para que entrenara junto a los demás discípulos. Pero sorpresivamente, Mu Qing dijo que el niño estaba mintiendo, ya que él conocía a todos los niños mendigos de la ciudad y a este niño nunca lo había visto. Además, señaló que en su ropa había parches cosidos, por lo que debió de haber por lo menos un adulto que lo cuidara. El niño admitió que sí tenía un hogar, pero que cuando su madre murió, las personas de su familia lo corrieron de la casa, por lo que ahora no había un lugar al que pudiera regresar. Así que Xianliang decidió llevarse al niño a la montaña, por lo menos hasta que sus heridas se hubieran sanado por completo. Feng Xin intentó levantar al niño para llevarlo a la montaña, pero tenía un brazo roto, así que Mu Qing lo hizo a un lado y cargó al niño un breve momento, pues el pequeño le dijo que lo bajara porque aún podía caminar. Ese niño tenía 5 costillas rotas y una pierna rota, pero todavía estaba tan animado como un dragón. Xianliang realmente no sabía si reír o sentirse preocupado y dijo: «Deja de correr». Luego se agachó y lo levantó. Y así los 4 abandonaron el palacio y se dirigieron al monte. Ese niño pequeño fue extremadamente dócil en los brazos de Xianliang. Le dijeron que se callara y él no pronunció ni un solo sonido. Feng Xin dijo: «Este mocoso me dio una patada ayer, pero míralo ahora, él realmente sabe cómo escogerlos». Por alguna razón, Feng Xin tenía un inconveniente con el hecho de que el príncipe heredero llevara en brazos a un niño extraño, por lo que consiguió una carretilla. Cuando por fin llegaron al monte Taikang, el pequeño parecía estar más calmado y Xianliang le volvió a preguntar por su nombre, pero el niño respondió que no tenía y que Hong Hong era el apodo que su madre le había puesto. A Xianliang le pareció bonito y dijo que lo llamaría así de ahora en adelante. En ese momento, el sol estaba a punto de ponerse y se encendieron las luces de cada uno de los pabellones de la montaña. Entre ellos, el más brillante fue, por supuesto, el pico más alto, la Gran Cumbre Marcial. En la cima de la Gran Cumbre Marcial, dentro del gran salón marcial, era tan brillante como el día. Las luces se reunieron como estrellas. Xianliang suspiró mientras observaba. El suspiro no se debió a la tristeza, sino por el escenario que emanaba tanta belleza y gloria. Cada pedacito de luz era una ofrenda de lámpara eterna en el vestíbulo. Cada lámpara contenía las oraciones y los deseos de cada devoto adorador. Cuantas más lámparas eternas haya en el templo de un dios, más poderoso se volvía ese dios. La oportunidad de ofrecer una lámpara en el gran salón marcial del sagrado pabellón real era difícil de conseguir, incluso con 1000 piezas de oro. Riqueza, poder,
habilidad, pasión y afinidad, debía haber una de las 5 condiciones cumplidas para poder entrar en la sala y ofrecer una lámpara. De pronto, escucharon que uno de los discípulos los estaba llamando para informarle a Shen Liang que el sacerdote principal lo estaba buscando. Shen Liang hizo que Feng Xin y Mu Qing llevaran a Hong Hong de vuelta al pabellón Xianle, antes de dirigirse a la gran cumbre marcial para reunirse con el sacerdote. Cuando llegó, el sacerdote le dijo que había 2 formas de reparar el error del desfile y bendecir a Xianle por muchos años más. El primer método era encontrar al niño que se cayó de la barda y sellarle alguno de los 5 sentidos como castigo. Shen Liang inmediatamente respondió que no. Entonces, el sacerdote dijo que el segundo método era hacer que el príncipe se arrepienta públicamente ante la gente de Xianle, le pidiera perdón a los cielos y luego se quedara viendo la pared mientras reflexionaba durante un mes. Pero el príncipe también se negó a esta petición, pues creía que no había nada de malo en detener una pelea para salvar la vida de una persona, y respondió que si los dioses se molestaban por eso, que entonces los que estaban equivocados eran los dioses y no él. Al escuchar estas palabras, el sacerdote principal cambió ligeramente y sonrió, para luego reconocer que su majestad era una persona muy valiente por atreverse a hablar así. Y justo en ese momento, una gran alarma repentina se escuchó afuera, en el pasillo. Todos salieron corriendo por el pasillo y se detuvieron frente a una pagoda negra que contenía cientos de miles de frascos que encerraban a los demonios, que alguna vez habían causado estragos, pero que algo había sucedido en ese momento, que todos esos demonios y fantasmas se estaban escapando de sus contenedores. Shen Liang desenfundó su espada y luego la clavó en el piso para poder cerrar las puertas de la pagoda, mientras que todas las pagodas negras que estaban atrás de cada edificio que se había construido en la montaña estaban abiertas, y todas las almas resentidas estaban escapando para dirigirse al pabellón Xianle, el lugar en donde ahora Feng Xin, Mu Qing y el pequeño Hong Hong estaban escondidos, y poco tiempo después el lugar fue consumido por el fuego. Todos los cultivadores se apresuraron para extraer agua de los pozos y apagar el fuego. Entre tantas personas, Shen Liang no vio a sus 3 amigos, por lo que se apresuró a entrar al pabellón. Pero antes de que lo hiciera, Feng Xin le gritó que no se acercara, porque el niño que había llevado con ellos era extraño, ya que todos los fantasmas y demonios resentidos estaban siendo traídos hacia él. Entonces, Shen Liang identificó al líder de los demonios y con esfuerzo logró vencerlo, haciendo que todos los demás regresaran de mala gana a los sellos que tenían las mangas de los trajes de los sacerdotes principales. Cuando el fuego se apagó y el humo se disipó, Shen Liang vio claramente las figuras de los otros 3. Feng Xin y Mu Qing estaban medio arrodillados en el suelo, aún en shock. Detrás de ellos, ese niño todavía sostenía su cabeza sin pronunciar una palabra. Los sacerdotes principales preguntaron de dónde había salido ese niño. Shen Liang les contó a los sacerdotes lo sucedido con el niño, y Feng Xin explicó que tan pronto llegaron al pabellón Xianle, los demonios empezaron a reunirse alrededor del niño y cada minuto llegaban más, por lo que se quedaron encerrados ahí. El sacerdote principal le preguntó al niño por su fecha de nacimiento. Hong Hong no quería responder y parece estar protegiéndose de todos, tenso por la hostilidad, y solo los miraba fijamente sin hablar. Shen Liang lo adelantó amablemente y le dijo que el sacerdote solo quería leerle su fortuna por su propio bien. En el momento en que habló, Hong Hong contó el momento de su nacimiento en voz baja. El sacerdote principal frunció el ceño y comenzó a calcular con los dedos. Un rato después, el rostro del sacerdote se llenó de sudor frío y le advirtió a Shen Liang que se deshiciera del chico, pues no era bueno que estuviera cerca de él, porque era tóxico y solo le causaría desgracias a quienes estuvieran cerca de él, e incluso podría llevarlos a la muerte. Antes de que siquiera terminara de hablar, hubo un fuerte grito, y Hong Hong se levantó de un salto, corriendo hacia el Guoshi principal para golpearlo. Su voz era tierna, pero sus gritos estaban llenos de rabia, como si su corazón estuviera lleno hasta el borde con un dolor y una angustia indescriptibles, haciendo que muchos temblaran con solo escucharlo. Los otros sacerdotes principales bloquearon a Hong Hong, y el sacerdote que intentó golpear al niño retrocedió, gritando que se deshiciera de él. Al ver que todos lo evitaban como si fuera una serpiente venenosa, ese niño se sorprendió
sorprendió y comenzó a golpearlo aún más fuerte, mientras gritaba que él no era así. De repente, un par de brazos lo envolvieron alrededor de la cintura, rodeando su pequeña forma. Una voz vino desde arriba de su cabeza y le decía que no lo era y que por favor no llorara. Ese pequeño niño apretó los labios con fuerza, agarrándose a ese par de mangas blancas de la túnica de Xianliang. Luego se obligó a contenerse por un largo tiempo, pero al final no pudo, y grandes lágrimas bajaron desde el ojo que no estaba cubierto con vendas. Repentinamente, abajo de ese ojo, Xianliang lo abrazó por detrás y reiteró con firmeza que lo que había sucedido no era culpa de él. Entonces, Hong Hong se dio la vuelta, metió la cara en el pecho de Xianliang y gimió. Este lamento no era nada como el sonido de un sollozo, pero sí era terriblemente espeluznante. Definitivamente, un niño de 10 años no debería de hacer ese sonido. El pequeño seguía manchando de sangre la túnica blanca de Xianliang, una visión bastante difícil de soportar, por lo que unos 4 maestros intentaron alejar al niño del príncipe, pero solo consiguieron que se colgara de Xianliang como si fuera un mono. Al príncipe, esta acción le pareció graciosa y lamentable al mismo tiempo, por lo que le ordenó que dejaran hacia el niño. Cuando Hong se calmó, Xianliang preguntó si alguien había salido lastimado en el incendio del pabellón Xianle, y Mu Qing le informó que no, pues además de ellos no había nadie más ahí. Una vez que terminaron de limpiar el pabellón y de resguardar la colección de espadas que tenía Xianliang, el sacerdote principal le pidió que pasara un rato por el pabellón Xixiang, que es en donde vivían los sacerdotes. Antes de ir para allá, Xianliang quería encontrar un lugar seguro para Hong en el monte Taikang, pero el sacerdote no lo dejó, así que llevó al niño al pabellón Xinxian, en donde lo acomodó en una cama y lo dejó dormir mientras conversaba con los sacerdotes. En la charla que tuvo con ellos, Xianliang preguntó si el destino de Hong era realmente horrible. El sacerdote principal frunció los labios antes de pedirle que pensara en lo que había sucedido después de que apareció el niño. Xianliang recordó que todo estaba tranquilo, pero en cuanto apareció, se cayó de la muralla más alta de Xianle frente a miles de personas, lo que obligó a que la procesión ceremonial se detuviera. Después, Qirong lo llevaba arrasando por las calles, creando caos en la vía pública. Luego hizo que Mu Qing se rompiera el brazo, lo que ocasionó que el príncipe se peleara con el rey y la reina llorara. Y para el final del día, todos los espíritus que estaban resentidos, pero que habían sido contenidos por cientos de años, se escaparon de las pagodas y quemaron todo el pabellón Xianle. Efectivamente, la desgracia perseguía al niño como una sombra. Al reconocer el cruel destino del niño, Xianliang preguntó si había algún modo de cambiarlo, pero el sacerdote le dijo que no, y luego le recordó al príncipe que como no había estudiado las artes adivinatorias con él, entonces no comprendía lo peligroso que era intentar cambiar el destino de alguien, y que además no se podía tener éxito en eso, ya que si alguien recibía buena fortuna, otra persona debía recibir una mala fortuna para mantener un equilibrio. Así que si quería cambiar el destino del niño, afectaría la vida de otra persona también. Aunque Xianliang no estuvo de acuerdo con las palabras del sacerdote principal, le agradeció la información y también se disculpó con él por haberlo ofendido en la mañana. El sacerdote sacudió las mangas de su túnica y sonrió para después aceptar su disculpa y reconoció que era el príncipe querido por los cielos, ya que tenía talento, la ambición, el corazón y no le tenía miedo al trabajo duro, además de tener una familia prestigiosa, pero una naturaleza compasiva, y aún así estaba preocupado por él, pues temía que los cielos le pondrían una prueba que no podría pasar, pues su forma de pensar acerca de los dioses era un tanto peculiar. Entonces, Xianliang preguntó si él podía ascender a la divinidad. El sacerdote principal dijo que sí, pero que no sería bueno si ascendiera demasiado pronto, porque aún no ha vivido lo suficiente para madurar su pensamiento y emociones, pues tan solo tenía 17 años, así que para ayudarlo, le dio permiso de dejar el monte Taikang y ganar experiencias y madurez a través de muchos viajes. Antes de que se fuera del pabellón, el sacerdote principal le dijo que no se preocupara por el niño, ya que todos tenían su destino, pero que si algo pasaba ya verían cómo solucionarlo. Sin embargo, esa misma noche, fuera de las expectativas de todos, este niño escapó del sagrado pabellón real y desapareció. Y lo que estaba aún más fuera de las expectativas de todos, después de sus viajes a la edad de 17 años, el príncipe heredero del reino de Xianle, Xianliang, derrotó un fantasma sin nombre en el puente Jinyan y así ascendió a los cielos en medio de los rugidos de truenos y relámpagos.
Y hasta aquí dejaré la parte 2 de la historia sobre cómo se conocieron Xinliang y Hua Chen. Si les está gustando, sigan atentos al canal porque ahora empezaremos a subir los mejores momentos de esta parejita. Y como siempre, les mando un gran y afectuoso abrazo virtual a todos y espero verlos también a todos en el próximo spoiler.